Romanos capítulo 5, y hemos estado, ¿verdad?, una serie de enseñanzas. En Navidad vamos a dar cápsulas de Romanos capítulo 5 y 6, y retomamos la serie con más fuerza en enero, pero vamos a estar como quiera hablando de Romanos. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Amén. ¿Lo tiene? Romanos 5 del 1 al 8. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? De que tengo paz para con Dios y que estoy en la posición correcta, en una posición de amor delante del Señor. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Lea la Biblia para que me crean. Para que crea la que Dios dice ahí, que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Quizás esa traducción, porque tú dices prueba y tribulación parecen la misma palabra, pero cuando uno ve la traducción de prueba es carácter o formación, pero todo lo que se prueba es formado. De ahí que viene la traducción, ¿no? Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, hablando de mí y de nosotros, de cada uno de nosotros. Y ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos y presentamos al Señor este sermón? Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, que podamos ser ministrados en el corazón, que podamos ser fortalecidos, que podamos salir de aquí transformados, que el Espíritu Santo de Dios viene a través de la predicación a tocar los corazones, viene a ministrar, está aquí para santificarnos, está aquí para acercarnos más a ti, está aquí para confrontarnos. Y mientras tu palabra es predicada, el Espíritu Santo la lleva y la siembra en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, danos fe para creer esta palabra. Danos fe para obrar en ella. Danos fe para servirte con excelencia, Señor, a causa de la respuesta a esta palabra que se recibe domingo tras domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablar un poquito hoy acerca tengo varios temas, pero podemos verlo de dos puntos de vista. Una fe madura. Una fe madura. O podemos verlo también como los ataques que debe esperar un hombre o una mujer de fe. Una fe madura. Y una fe madura se manifiesta en que un hombre o una mujer de fe debe anticipar que va a recibir ciertos ataques a su fe. Y muchas veces estos ataques no necesariamente van a venir de afuera. El enemigo va a atacar nuestra fe. Muchas veces estos ataques no necesariamente va a venir de la gente que está a nuestro alrededor. Hay gente que se va a oponer a nuestra fe. Pero los ataques que vamos a estar viendo hoy son problemas o interpretaciones o luchas internas que tenemos en el corazón, que si no las trabajamos, si no las cuidamos,
nuestra fe no va a madurar. Amén. Yo quiero, y debe de querer de creyente, madurar en su fe. ¿Cuántos quieren madurar en su fe? Amén. Lo bueno del cristiano es que por más que madure, nunca se pudre. Pasé con Joel esta semana mucho. Nunca pasa de moda. Uno sigue creciendo. Uno sigue aumentando en el conocimiento del Señor. Uno sigue llegando hasta el clima, hasta el pic perfecto. Y el pic perfecto de cristiano, el punto culminante de cristiano, es Cristo. Así que por más que crezcamos, siempre hay oportunidad para madurar y para crecer, porque entre Cristo y yo, aunque estamos juntos delante de la presencia del Padre, en nuestra vida terrenal hay muchas cosas que pueden ser transformadas y cambiadas y mejoradas, y el creyente aspira a un caminar en la fe, a un caminar en amor, a un caminar en Cristo, ¿verdad? Semejante a Él. Dice la palabra en las cartas de Juan, que el que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Y eso es mucho, ¿verdad?, que se nos pide de nosotros, pero yo siempre pienso que cuando la Biblia nos enseña algo, es porque es posible. Nadie dijo amén. Amén. Cuando la Biblia nos dice que nosotros podemos andar como Jesús en la tierra, es posible. No por nuestra fuerza, sino por la obra del Espíritu Santo. Los próximos capítulos vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, lo que es vivir en el Espíritu y lo que es vivir en la carne. Y quizás eso lo toquemos ya a finales de diciembre o en enero, pero es importante que usted vea y entienda que hay un madurar en la fe, que hay un crecimiento en el Señor que se da porque soy justificado, limpiado y salvo. Entonces la salvación no es el culminar de una vida cristiana. La salvación es una puerta que se abre a un mundo espiritual. La salvación es el principio de la vida cristiana. La vida cristiana continúa aumentando y madurando y creciendo. No te conformes con la salvación. Sigue caminando en lo que Dios ha prometido. Sigue caminando en el carácter que Dios ha diseñado para ti. Sigue creciendo. No te conformes con la salvación. Madura en la fe. Ese es mi reto en esta mañana. Pero el que no tiene la gracia de Dios va a tener problemas. Porque la gracia de Dios, según Romanos 5, 2 y 3, la gracia de Dios es la que nos mantiene firmes. La gracia de Dios es la que nos fundamenta en la vida de fe. Entonces, el primer paso para una fe madura es la tribulación. Y dice la Biblia que nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así que van a venir ataques, van a venir luchas a causa del sufrimiento. Ahí la palabra tribulación es la palabra aflicción en el original. La palabra aflicción, cuando uno estudia, quiere decir hacer presión, es ser presionado. ¿Sí? También tiene que ver con sufrimientos. Así que tribulación, hacer presión, afligir, es la misma palabra que se usa en Mateo 13:21, en la parábola del sembrador, en la semilla que se siembra y queda sobre el terreno, y cuando vienen las aflicciones de la vida y el sufrimiento, la semilla crece, pero las tribulaciones y el sufrimiento en la vida ahogan la semilla. Y como ahogan la semilla, no crece. Así que la tribulación y los sufrimientos, aunque no le damos la bienvenida en nuestra mentalidad natural, dentro del plan de Dios, la tribulación cumple un propósito y el sufrimiento cumple un propósito. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes cuántos anhelan sufrir, nadie diría, pastor, yo me ofrezco.
Pero la realidad es que la Biblia dice que cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su lucha. Para algunos un día va a ser más difícil que para otros, pero tarde o temprano todos tendremos tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicción, la misma palabra, tribulaciones. En el mundo van a pasar cosas mientras estemos en esta tierra que van a probar nuestra fe. Lo bueno de la tribulación, diga conmigo, lo bueno de la tribulación, es que saca a la luz lo que somos. Uy. El que es santo, el que es bueno, el que quiere buscar de Dios, el que anhela servirle a Dios de corazón, en medio de la tribulación va a buscar de Dios, va a servir al Señor, va a hacerse más santo, va a glorificar más al Señor. Pero el que es desobediente, el que es rebelde, el que es orgulloso, el que se aira, el que se enoja, en medio de la tribulación se va a irar más, se va a enojar más, va a querer ser más soberbio en su propia opinión, y en medio de la prueba, y en medio del sufrimiento, que para el creyente es un escalón de la fe madura. Para el que no es creyente, que no tiene esta gracia que lo mantiene firme, va a ser una ocasión quizás de tropiezo, porque la tribulación saca a la luz lo que hay en nosotros. ¿Están aquí, hermano? Entonces, el sufrimiento, yo quiero que ustedes no simplemente se enfoquen en el sufrimiento que recibimos literalmente, hablando de las enfermedades, el sufrimiento, pérdidas económicas, pérdidas de muertes, pérdidas inesperadas o pérdidas esperadas, el dolor de los problemas familiares o con amigos, o a veces con la misma iglesia, el dolor que cargamos, pues eso son tribulaciones, ¿sí? La violencia, las tribulaciones que son producto de una sociedad caída y corrompida, que no busca del Señor, son tribulaciones reales. Pero yo quiero que usted vea no simplemente eso, sino que vea cómo usted interpreta la tribulación. Porque nuestra fe tiene una meta. Nuestra fe y nuestro caminar, una vez Dios me coloca, una vez el pecado ya no me separa del Señor, Dios me coloca en su presencia. Y mi fe tiene una meta, y esa meta es estar unido a Cristo cada día y reflejar quién Él es. Amén. Y para que eso ocurra en mi vida, van a venir tribulaciones, aflicciones, ¿sí? Sufrimientos. Pero cómo yo lo interpreto va a ser clave en mi madurar en la fe. Inclusive el que no tiene a Cristo va también a sufrir tribulaciones. El que no tiene a Dios también va a pasar por pérdidas. También pudo haber pasado por divorcio o rechazo de alguien. Sí, pero el que tiene a Cristo interpreta la tribulación de manera diferente. Porque para nosotros es parte de la madurez en la fe. ¿Alguien dice amén? Amén. Los judíos y los gentiles en la iglesia de Roma estaban siendo perseguidos y tenían que aprender su posición en Cristo, porque si aprendían su posición en Jesús, en el momento de la prueba iban a estar firmes. Entonces, para el creyente la tribulación, el creyente no es víctima, el creyente no simplemente es víctima de las circunstancias, el creyente no es simplemente ahí espectador, pues que venga todo lo que venga y yo aguanto lo que sea. No, el creyente participa activamente del momento de la tribulación, porque dentro del plan de Dios, aunque lo entendamos o no, va a ser parte de nuestra madurez cristiana. Amén, Señor.
Hemos visto los estudios de la semana, todas las cosas que muchas veces no están en nuestro control. Hemos visto cómo muchas veces nosotros decimos que tenemos a Dios, pero nos preocupamos por todo. Decimos que tenemos a Dios, pero nos afanamos. Decimos que tenemos a Dios, pero muchas veces creemos que Dios es injusto por el sufrimiento y por las circunstancias de la vida. Tan buenos esos estudios. Pero nosotros tenemos que entender que la tribulación y la prueba nos envían un mensaje de cómo está nuestra fe. La tribulación puede ser para nuestra derrota, pero puede ser una catapulta para mi madurar en atributos y en el carácter que Dios quiere formar en mi vida. Así que aunque a lo mejor tú no planifiques, porque nadie planifica la muerte, nadie planifica una enfermedad, nadie planifica el sufrimiento. Algunos padecemos por nuestras malas decisiones también. Pero al fin y al cabo lo que Pablo quiere establecer aquí es que los creyentes que están en Cristo, que tienen paz con el Señor, la tribulación no les afecta de la misma manera que les afecta a alguien que no tiene la gracia de Dios. Para el creyente la tribulación es un paso más en acercarme a ser como Jesús. Diga amén o diga ay. ¿Cuántos quieren ser como Jesús ahora? Ya que está tuyo, yo quiero que te parezcas tanto a Jesús. Pero tanto, dile tanto. Y Dios usa la predicación del Evangelio para formarnos. Pero esa misma palabra que está siendo predicada en nosotros es la que va a salir en el momento de la prueba. Esa misma palabra que te da fe hoy es la palabra que te va a sostener en el medio de la tribulación. Porque tú estás unido al Señor. Así que, aunque la tribulación pueda ser un ataque a nuestra fe, para el creyente, en su camino de madurez, es una cadena, lo podemos ver como parte de la cadena de crecimiento. La tribulación va a venir. Pablo no está diciendo, si la tribulación viene, pues vas a tener paciencia. Pablo está diciendo, la tribulación produce paciencia. Y mire que nos quejamos. Nos quejamos por cualquier incomodidad. Si se va la luz, si se va el agua. Yo sé que cuando estamos ya con un estilo de vida, esas interrupciones nos afectan. Pero sea feliz, mantenga su fe, crea que Dios va a proveer de alguna manera. Que cualquier tribulación no le apague su fe. Que cualquier tribulación no le provoque a usted renegar. Eso es lo que pasa con la semilla que cae junto al camino y con la otra semilla que la roba. O sea, todo el tiempo, aquel que no está bien cimentado en la palabra de Dios, va a venir la tribulación, va a venir la prueba y te va a dejar saber que tu fe no está madura. Así que, hermano. Así que, primer punto, la tribulación es parte de mi fe, de mi madurez, de mi crecimiento. La tribulación, yo no la doy la bienvenida, pero entiendo, como humano no le doy la bienvenida, pero entiendo que dentro del plan de Dios, Dios permite que sucedan cosas que a veces yo no pueda entender. O entender cómo se originó, cómo llegó la maldad, o cómo llegó el sufrimiento que yo pueda estar pasando en algún momento de mi vida. Pero yo sé que tarde o temprano va a ser parte de mi crecimiento. Amén. Porque la tribulación, una de las cosas que hace es que produce paciencia. Amén. Ya que está lo tuyo, mira, dile paciencia.
Paciencia. Necesitamos paciencia. Paciencia es la capacidad de esperar. Los soldados con paciencia van a la batalla hasta que ganan la victoria. El marinero con paciencia tiene que salir al mar, aprender a guiar un barco y aprender a manejar los diferentes vientos y los vientos cortantes y los vientos a favor. Los corredores con paciencia tienen que ser entrenados. Yo de eso no puedo hablar mucho porque paciencia, paciencia. ¿Sigue, hermano? La paciencia es la capacidad de esperar el resultado que está en las manos de Dios. La paciencia, algunos, depende de la traducción que tengan, puede decir perseverancia. La paciencia es la capacidad de perseverar. La tribulación te hace más fuerte porque te da la capacidad de perseverar sin importar las circunstancias. Hay creyentes que si llueven, pues no persevera. Hay creyentes que si el esposo o la esposa está molesto con él, pues ellos no vienen a la iglesia. Hay creyentes que si el hijo quiere estar en otro lugar, pues ellos no perseveran. Tenemos que aprender a manejar las circunstancias. Asuma la responsabilidad de perseverar en medio de la prueba. Es parte de tu madurez como creyente. Eso te va a dar paciencia. Paciencia es perseverancia. Y dice Santiago capítulo 1, si usted va conmigo. Santiago capítulo 1, un pasaje colateral. Usted a lo mejor ha escuchado este texto, pero nunca pasa de moda, ¿no? Hermanos, Santiago 1, versículos 2 y 3. ¿Lo tienen? Entonces este versículo se lo vas a leer al hermano que tienes al lado tuyo. O a la hermana. O cuando me leen a mí, porque a veces yo soy la prueba que ustedes. Dice Santiago 1, hermanos míos. Dile hermano. Tened por sumo gozo cuando te hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra a mitad. ¿Qué le está diciendo con eso? Tienes que perseverar hasta el final. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Wow. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Otro autor, esto no es el que yo Pablo, esto es de Santiago, y dice lo mismo, ¿no? La prueba de vuestra fe produce, la tribulación produce paciencia. Si yo sé que ya yo estoy delante del Señor, justificado por la fe, yo tengo la herramienta más grande que necesito para soportar la prueba y ser perseverante en la presencia de Dios conmigo. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que uno de los ataques para aquellos que están siendo probados en la fe es la impaciencia. Moisés fue impaciente en un momento dado. Dejó que su enojo lo controlara. Y Dios le dijo, háblale a la roca para que salga agua. Y estaba tan molesto que le dio a la roca. Y le dio 2 veces. Y a causa de su impaciencia,
no pudo entrar a la tierra prometida. O sea, la impaciencia tiene consecuencias a causa de la falta de perseverancia en muchos de nosotros. Algunos van a perder la fe. Y el que no persevera no termina la carrera. Lo más importante de los corredores, lo más importante que siempre le dicen a los corredores: trata de llegar en primer lugar. Pero si no puedes llegar en primer lugar, termina la carrera. Porque si te acostumbras a abandonar la carrera, no vas a poder ser un buen corredor. Lo haces una vez y después en la siguiente carrera lo vas a ver como una alternativa. Tú tienes que terminar la carrera. Como cristianos vamos a terminar dos carreras. Primero, la que tenemos en la fe aquí en la tierra. Terminar mi carrera representa que es perseverar hasta el día en que yo muera en los caminos del Señor. Pero terminar mi carrera representa también de que yo voy a encontrarme con Jesús, porque Él era la razón por la que yo estaba corriendo esta carrera de fe. En algún momento también, Él, que estuvo conmigo corriendo, va a estar conmigo en la eternidad. Amén. Hay que trabajar con nuestra impaciencia. No podemos dejar de perseverar. Eso es parte del escalón de una fe madura. Hay gente que porque Dios no les ha contestado una petición, en su impaciencia abandonan los caminos del Señor. No podemos vivir en esa impaciencia. Lo bueno de la tribulación es que se nos enseña en medio de ese proceso que a Dios no le ponemos condiciones. Se nos enseña que nuestra posición delante de Dios es de servicio, es de hijo, es de ser amados, es de estar en la presencia del Señor. Pero como yo no puedo controlar todas las cosas, la tribulación me recuerda que yo soy algo pequeño dentro del plan macro de Dios. Y que yo no tengo poder sobre todo. Y qué bueno que ese tiempo de oración que se da en medio del sufrimiento y en medio de la tribulación nos enseña a depender de Dios. Así es. Nos enseña a reconocer que de Dios es el poder, como dice la Escritura. Pero también nos enseña a esperar. Dice la palabra que el que pide paciencia entonces pide prueba. No dice esposo o esposa. Dice que el que pide paciencia pide prueba. Los solteros también pasan por tribulación. Los padres también pasan por tribulación. Los abuelitos también pasan por tribulación. No importa la edad, hay tribulación. Los niños de este tiempo es cuando más solos se han sentido en todas las generaciones, estudios que se están haciendo. Los niños están siendo afligidos continuamente. Pero el que está en la fe, el que está en el Señor, el que recibe a Jesús en el corazón y entiende que este es un principio de un camino de una vida cristiana, no se va a conformar con ser salvo, va a querer ser formado. Y Dios va a usar la tribulación, y a través de la tribulación te va a dar paciencia, y a través de la paciencia te va a dar carácter. Es la próxima palabra, te va a dar prueba. Vas a ser probado. Lo que estás haciendo ahí que te está formando, te va a dar carácter. El carácter es el conjunto de los hábitos que te distinguen, que te forman. Son esas cualidades que se añaden. La personalidad son aquellas cosas con las que tú naces, pero el carácter se va añadiendo en el camino a tu vida. Y el carácter de Cristo tiene que ser formado en el creyente que ha nacido de nuevo. Por más tiempo que tú lleves en la iglesia del Señor,
o si eres nuevo en los caminos del Señor. El carácter de Cristo se tiene que ver en tu vida. Se tiene que ver en nuestra vida. Esa es la meta de Dios, pero a veces no es la meta de nosotros. Pero cuando la meta de Dios y la de nosotros se unen en un mismo sentir, Dios va a usar las diferentes situaciones de la vida para enseñarnos a perseverar y para formar nuestro carácter. Cuando decimos que la gente tiene un mal carácter, a veces nos referimos al enojo, a veces nos referimos a que la persona no la puede controlar. Pero piensa lo que estamos diciendo, tener un mal carácter es mucho más que eso. Tener un mal carácter es no reflejar a Cristo en nosotros. Estamos reflejando a Cristo. Yo a veces no he sido perfecto reflejando a Cristo. Pero esa es mi meta. Esa debe ser nuestra meta como creyentes. Yo sé que muchos de ustedes no han sido perfectos. Ustedes lo saben más que yo. Pero esa debe ser tu meta como creyente. El sufrimiento produce paciencia. La paciencia te enseña a perseverar. Y esas decisiones, pequeñas decisiones que tomas todos los días, esto no me gusta, pero yo voy a perseverar. Esto yo no lo entiendo, pero yo voy a perseverar. Yo no sé por qué me pasó esto, pero yo voy a perseverar. Esas pequeñas decisiones diarias van creando en nosotros un carácter, una formación espiritual de fe. A veces yo me río en los trainers, cuando tú ves los videos de los trainers. Literal, ahora hay una tendencia de hacer videos. Los trainers se graban en estas máquinas que están la gente pedaleando. Ahora hay unos videos pregrabados de profesionales del ejercicio. Entonces tú te pones a pedalear en estas máquinas y de momento sale alguien hablando, dale que tú puedes. Dale que tú puedes. ¿Qué es esto? Me está dando la máquina. Y es que han puesto estos videos como a entrenadores personales. Ahora digitalizan esos ejercicios, esos 45 minutos de entrenamiento. Pero llega un momento dado que él empieza hablándote bien. Corre, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Pero entonces empieza a ponerse más serio. Dale, duro, fuerte. Y empieza, no te quites. Persevera, termina la carrera y comienza a hablarte hasta y cuando son en persona de verdad, yo he visto gente que el entrenador hasta le grita, como los militares cuando están en entrenamiento, que tienen un sargento ahí, el famoso drill sergeant, que está ahí. Ahí Ricardo puede darnos más lecciones acerca de eso. Pero a veces hasta le gritan porque el objetivo es crear perseverancia, el objetivo es que termines la meta. Pero si tú vas con otra mentalidad, si la mentalidad tuya es diferente a la del entrenador, no vas a acabar. Y así mismo pasa en nuestro camino con Jesús. Su palabra nos enseña, su palabra nos va encaminando, su palabra todos los días y su presencia nos va diciendo, la meta es Cristo. Continúa, persevera. La meta es el Señor, que Cristo se refleje en tu carácter, que Cristo se refleje en tu vida, que Cristo se refleje en lo que tú conversas, que Cristo se refleje en tu familia, en tu casa, que Cristo se refleje en tus finanzas. Todo el tiempo el Espíritu Santo como un entrenador va ahí, hablándote a tu corazón, hablando a tu mente, hermano, porque tiene la meta de formarte, de moldearte, de darte el carácter de Jesús. Aquellos que han sido comprados a un precio grande, que han sido justificados por la fe, les resta un camino de crecimiento delante de ellos y hay que abrazar ese proceso, hay que abrazar ese caminar para poder crecer en la fe y ser maduros. La esperanza, van a venir ataques, va a venir la impaciencia y va a venir
la tentación de quedarte con el carácter que tienes. Voy a repetir eso. Va a venir la impaciencia, van a venir ataques y va a venir la tentación de quedarte con el carácter que tienes. Vas a llegar a esa conclusión: yo soy así, yo no tengo que cambiar, que cambie Jesús, si Dios quiere que me cambie. Y hay gente que ha abrazado esa tentación y se ha creído esa mentira de que no pueden reflejar a Jesús aquí en la tierra. Y si Cristo no se refleja en nosotros, va a venir la falta de esperanza. Dice ahí, y la prueba, la formación, el carácter produce esperanza, porque si yo estoy siendo formado y yo veo que Dios me está transformando en mi vida terrenal, es una de mis evidencias como creyente. Escuche bien esto, es una de mis evidencias como creyente. Si Dios me transforma aquí en la tierra, es una de las maneras en que Dios me dice: yo estoy trabajando contigo y nos vamos a encontrar un día. Amén. Pero cuando tú no ves la transformación en tu vida, cuando tu carácter no cambia, no hay esperanza de un encuentro con la gloria y la persona de Jesucristo. Pero si Dios me transforma cada día y si Dios me moldea, yo estoy siendo santificado en ese proceso por el Espíritu Santo de Dios y estoy siendo enseñado a vivir conforme a la voluntad de Dios y a vivir en el Espíritu. Yo sé que Cristo está siendo formado en mi vida. Tengo evidencia, no simplemente el cambio que he visto en otras personas, sino tengo evidencia y testimonio interno de que si Dios está haciendo algo conmigo cada día, yo me voy a encontrar con Él algún día. Y ese día que yo me encuentre, dice la Biblia, que seremos semejantes a Él. Amén. Gloria a Dios. Todo esto porque Él me justificó y me puso delante de su trono juntamente con Cristo. Gloria a Dios. A través de la fe. Yo le creo al Señor. Le creemos al Señor. Yo tengo esperanza. Pero algunos van a recibir ataques por su falta de esperanza. Todo esto es una cadena. El sufrimiento me enseña a perseverar. Enseñarme a perseverar produce en mí un carácter de fe. Ese carácter de fe me llena de esperanza en la vida cristiana. Tengo evidencia de que las cosas más grandes y más importantes vienen de arriba, vienen del Señor, no de esta tierra. Y comienzo a buscar las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, y no las de la tierra, porque ahí está la verdadera vida, la verdadera fuente de paz y de gozo. Si no asumes este proceso, ¿cuál es el resultado final? Es que vas a ser un creyente que te vas a avergonzar del Dios que le ha creído. Amén. Pero si asumes este proceso, tu esperanza va a ser una esperanza que no avergüenza, porque sabes que el que te está cambiando cada día es aquel que te va a dar la bienvenida en el trono, que te va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo que te encargué cada día hiciste y fuiste disciplinado, creciste, maduraste en la fe, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí, Señor. Aleluya. Pero no sueñes con ese encuentro si no abrazas el proceso cada día de formación. Porque ese proceso cada día es tu evidencia de que Dios está haciendo algo contigo. Diga amén o diga ay. De que está lo tuyo. Abraza el proceso. Créele al Señor. No tenemos vergüenza. Por la gracia de Dios, cada día estamos firmes. ¿Sabe qué significa? Y con esto voy concluyendo. ¿Qué significa
gracia para estar firmes. Busqué ver el comentario, gente que ha estudiado esto. ¿Qué pasa antes que yo? Pero voy a poner algunos. Significa que no tengo que probar que soy digno del amor de Dios. A Dios no se lo tengo que probar. No tengo que probarle a Dios que soy digno del amor de Dios. Soy justificado por la fe. Significa que Dios es mi amigo, no mi enemigo. Antes era enemigo de Dios, pero el Señor me justificó, me hizo inocente, y no simplemente me declaró inocente de mis pecados pasados, sino que me hizo su amigo, me hizo cercano en Cristo Jesús. ¿Qué tremendo es eso? Dios me hizo su amigo por gracia. Significa que la puerta siempre está abierta a través de la oración para el trono, a través de la comunión con Él. Siempre hay una puerta abierta a los cielos, a la presencia de Dios, porque por gracia Jesús abrió ese camino para mí y para ti. Significa que soy libre de todo pecado y deuda pasada y desobediencia pasada, y no tengo que cargar con esos pecados pasados. Pero en la vida sí van a haber procesos, van a haber sufrimientos, van a haber tribulaciones, van a seguir viendo ese proceso de santificación, va a seguir ocurriendo, pero yo no tengo que estar pagando por lo que requería la consecuencia de haber pecado antes. Ya yo no tengo que estar pagando otra vez separándome de Dios, sino que ahora continuamente, aunque peco, la Biblia dice que si yo me arrepiento y confieso mis pecados, abogado tenemos para con el Padre, y Él, que es justo, nos perdona. Amén. Significa que le doy más alabanza a Él que a mí por lo que Él ha hecho en mi vida. Significa que soy amado aunque no lo merezca. Esto me gustó mucho. Significa rechazar hacer votos y resoluciones y compromisos con Dios para probarle a Él mi obediencia. El que vive por gracia entiende que no es un ayuno lo que convence a Dios para que te ame, que no es decir, Señor, te prometo que voy a orar 3 horas todos los días. Eso no es lo que convence a Dios para que te ame. Esas cosas son importantes, pero hacer esos votos es confiar en la carne. Hacer esos votos es confiar en tu propio esfuerzo. El que vive por la gracia de Dios entiende y cree que lo que ha recibido por la voluntad de Dios y por el amor de Dios en Cristo Jesús. Es descansar en la mano de Dios, como una mano que ama, pero que también disciplina, y que aquellas cosas en mi vida que están mal, Él las va a corregir a su debido tiempo. Y confiar en ese proceso. Y Dios usa la prueba, la tribulación, las diferentes procesos en la vida para formar el carácter de Él en nosotros. Significa estar sin cargas. Y a veces significa entender y asimilar un poco también las cargas o la condición de otras personas antes que uno, porque cuando uno entiende todo lo que Dios ha hecho por uno le preocupa también otras personas que no tienen lo mismo que él. Y uno sabe que si por gracia yo lo recibí a través de la fe, también otros, si creen, pueden ser transformados y cambiados. Tenemos gracia para estar firmes. Y esa gracia nos va a dar. Tenemos el favor de Dios. ¿Qué significa gracia? Tenemos el favor de Dios para perseverar, para ser formados. Dios está
por nosotros cada día diciéndonos, dale, tú puedes. Yo quiero formarte, yo quiero darte el carácter de Cristo. Un carácter santo que ama la verdad. Me dice que Jesús ama la verdad. Que sea luz en medio de tinieblas. Un carácter que confronta, pero también ama. Un carácter humilde, que no vino para ser servido, sino para servir. Cuando el creyente va entendiendo todo esto, va dejando la actitud consumerista del Evangelio. Usted no viene aquí a consumir. Usted no viene aquí simplemente a ver qué le dicen. Usted ve el Evangelio como algo más donde Dios está haciendo algo con usted. Dios te está preparando para una misión, para un propósito. Está preparando tu voz, está preparando tus manos, está preparando tus pies, está preparando tu matrimonio, tus hijos, está preparando tu maternidad, tu paternidad, para hacer algo grande contigo a través de ti. Y es que Cristo pueda ser visto. No hay mayor anhelo para el creyente. No hay mayor título para el creyente que Cristo sea y que se vea a través de mis acciones y a través de mis ojos y a través de mi conversación. Ese es el mayor honor para el creyente. Y Dios va a usar la prueba, y Dios va a usar las circunstancias, y Dios va a usar lo difícil de esta vida para hacer algo lindo. El que no cree, el que no tiene esta gracia, está solo. Pero el que tiene a Cristo, tiene al Señor procesándolo en medio de todas estas situaciones que surgen cada día. Sí, Señor. No estamos abandonados, no estamos solos. Y la evidencia también dice ahí, porque Cristo murió por nosotros. Versículo 5 de Romanos 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y porque Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios pone la ética y el principio supremo de la vida. Ya no es la conciencia. Reciban esto porque yo lo recibí también. Ya no es la conciencia. La conciencia está limpia en Cristo Jesús, pero no es la que me dirige. Vimos en Romanos 1 y 2 que la conciencia dirigía antes de Cristo y antes de la ley. Después Dios fue más específico, después de la conciencia dio su ley, sus 10 mandamientos, y dio a un pueblo específicamente instrucciones de cómo adorarle, de cómo acercarse a Él, de lo que era una vida santa. Dios dio la ley, pero ese no es el principio ético y supremo de vida ahora. Ahora, ¿sabes cuál es el principio ético y supremo? La que las incluye todas, es el amor. Ahora lo que te mueve es el amor de Dios, que ha sido derramado en tu corazón. Dígame usted, ¿qué es más difícil? ¿Hacer las cosas porque te lo digan o hacer las cosas por amor? Por amor. Es más difícil. Ese es el principio supremo de la vida. ¿Tú amas a Dios porque la ley lo dice? Sí, Señor. ¿O tú amas a Dios porque has sido transformado y el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? Sí, Señor. El creyente es libre para amar a Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. El creyente es libre para amar a Dios, no porque ahora simplemente lo dice una ley, lo dice la conciencia. No, es porque ahora tiene evidencia en su caminar diario de que el amor de Dios habita. Y no simplemente habita, es como si cogieran un jarrón de agua y lo llenaran en una vasija. Y la Biblia dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Dios te ha dado su amor en sobreabundancia. Eso es gracia. Amén. Gracias, Señor. Y cuando el amor de Dios llena, cuando un esposo está bien enamorado, hace las cosas que tiene que hacer porque no quiere ofender a su cónyuge.
Eso es. Cuando un hijo ama a su padre, ama y ayuda y aporta en la casa, no porque su papá lo dice, sino porque los ama. Porque los ama. Esa es la ética suprema de la vida, el amor. Entonces, Dios quiere, y con esto resumo a este punto y termino. Dios quiere que los judíos en Roma y los judíos y los que no eran judíos en Roma, los creyentes, aprendieran a salirse de la religión y que vieran que el amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones y que ya no tenían que estar buscando la aprobación de Dios a través de circuncisiones y ritos y haciendo esto o haciendo lo otro, sino que el amor de Dios en Cristo Jesús fue dado libremente. Y todo aquel que cree es puesto en una posición delante de Dios y Cristo Jesús. Amén. Que hay gente que abusa del amor de Dios. Hay gente que abusa del amor de Dios. Pero eso es interpretar mal la gracia. El que ha recibido la gracia aprende a perseverar en medio de la prueba, en medio de las circunstancias. Su carácter es formado, su vida es cambiada y le impulsa el amor de Dios. Eso es lo que impulsa su vida. El amor hacia Dios y el amor de Dios hacia otros. Las leyes son importantes, todo lo que está en la palabra de Dios, todos los mandatos de Dios son importantes, pero si no hay amor, la Biblia dice que es como un instrumento que resuena y resuena y resuena, pero no tiene un propósito. Ahora, el amor de Dios derramado en nuestros corazones nos recuerda que Dios nos ama. Y eso es nuestra motivación cada día de ser formados en la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren que acabe? Póngase de pie, hermano. Esta se la baja al Señor un momento. Dile, Señor, quizás para algunos este mensaje es previniéndolos de que van a venir tribulaciones, de que van a venir sufrimientos, de que va a venir el dolor. Quizás para algunos este mensaje es porque en este tiempo su fe está siendo tambaleada y su carácter. No abandones el proyecto de madurar tu fe. No abandones esta idea de Dios de madurarte en la fe y de hacerte crecer. Cada día, si eres sensible, Dios te está impulsando a ser como Jesús. Amén. No te des por vencido. La esperanza. Dice el texto, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando uno estudia eso, se los dejo aquí, quizás prediquemos uno de los próximos domingos acerca de esto. La esperanza de la gloria de Dios es Cristo. Cristo es la gloria de Dios encarnada. El mensaje del Evangelio es la gloria de Dios, porque cuando se predica el Evangelio, la gente puede ver a Jesús. Y si tú puedes ver a Jesús, hermano, con tus ojos espirituales, con tus ojos de la fe, tú vas a ir corriendo ante Él. Y tú vas a ir, Señor, hazme más como tú.